En este video vamos a aprender a hacer intervalos de confianza, pero ahora basados en la distribución normal. Esto corresponde al capítulo 9 del libro que utilizamos en la materia, que es el Walpo. Para comenzar, vamos a comenzar con intervalos de confianza para la media, ¿sí?, de una sola muestra, es decir, para mu. Queremos estimar, a partir de un intervalo de confianza, la media poblacional. ¿De acuerdo? Como ya hemos visto, en los intervalos de confianza, cuando vimos los videos de Bootstrap, tienen la forma X barra, en este caso X barra, ¿por qué? Porque como quiero estimar la media poblacional, su estimador muestral o su estimador puntual, ¿sí?, ya sabemos que es la media muestral X barra. Bien, entonces el intervalo va a ser de la forma centro X barra más menos un error. En Bootstrap utilizamos la regla del 95% para ver que ese error era 2 veces el error estándar, ¿sí?, que es el desvío estándar de X barra. ¿Cómo obtuvimos que el intervalo de confianza tiene esa forma? Bueno, a partir de la regla del 95%, recuerdan, que nos dice que aproximadamente el 95% de las X barras va a estar a más o menos 2 desvíos. Entonces, aproximadamente el 95% de los intervalos, que son los que tienen X barra de centro que cae en ese intervalo, es decir, a más o menos 2 desvíos de la media, contendrían a la verdadera mu. Y el 5% que quedan las colas no contendría a la verdadera mu. ¿De acuerdo? Eso es lo que aprendimos en los videos de Bootstrap, ¿sí?, para hacer intervalos de confianza. ¿Cuál es la diferencia de Bootstrap con lo que vamos a aprender ahora? Que Bootstrap es una técnica que es no paramétrica, no asumimos absolutamente nada acerca de la distribución de los datos. Ahora ya aprendimos, ¿sí?, distribuciones continuas, distribuciones discretas, y además aprendimos el teorema central del límite, que es un resultado tan importante en estadística, que nos dice cuál es la distribución de X barra, ¿sí?, de la media muestral. ¿Sí? Nos dice que X barra, si los datos son normales, bueno, X barra directamente tiene distribución normal, con media mu y desvío sigma sobre raíz de n. Pero si los datos no provienen de una distribución normal, si los datos provienen de cualquier distribución, ¿sí?, de cualquier población con cierta distribución, y el tamaño de muestra es grande, entonces X barra es aproximadamente normal también, con media mu y desvío sigma sobre raíz de n. Ese es el teorema central del límite, y es un resultado que tenemos que tener muy presente en este video, en esta parte de la materia, y que es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Y lo vamos a utilizar para calcular esta cota de error, ¿sí?, en este caso. Antes nos daba 2 veces el error estándar, vamos a ver cómo queda en este caso. ¿De acuerdo? Entonces la idea es la de siempre, queremos buscar un intervalo de la forma X más menos error que contenga a la verdadera mu con cierta probabilidad, con alta probabilidad. Nosotros lo tomábamos del 95%, ¿de acuerdo? Entonces lo que queremos es que, hablando en general, es que este intervalo, ¿sí?, contenga la verdadera mu con alta probabilidad, ¿sí? Es decir, un alto porcentaje de veces, como cuando lo hicimos con Bootstrap, que después hacíamos esta simulación de contar aproximadamente cuántos intervalos, por ejemplo, de 1000 intervalos contenían a la verdadera mu, y veíamos que eran aproximadamente 950 de ellos, ¿sí?, o aproximadamente 0,95 si pensábamos en proporción. Ese 0,95 es este 1 menos alfa que nosotros ponemos acá, ¿sí? Esto es para ponerlo de una manera general, ¿sí? El alfa chico es el alfa que nosotros vamos a elegir. Por ejemplo, cuando hacemos intervalos del 95%, estamos eligiendo alfa de 5%. ¿No estamos? Bien, este 1 menos alfa es el que le vamos a llamar nivel de confianza, ¿sí?, que ya lo venimos utilizando, solo que acá está de manera general. Piensen que es el 95, el 0,95 que usamos siempre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a asumir que X barra es normal, y esto es muy importante para toda la deducción que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque a partir de que X barra sea normal, vamos a tratar de deducir qué forma tiene que tener ese error, que le sumamos y le restamos a la X para obtener, a la X barra, perdón, para obtener nuestro intervalo de confianza. Entonces, fuertemente tenemos que recordar, asumir que X barra tiene que ser normal en esta parte de la materia, ¿sí?
Recuerden que si los datos son normales, X barra es normal, si los datos no son, usamos teorema central del límite, que es lo que está escrito acá abajo en azul. ¿Está bien? Ok, entonces lo que yo voy a hacer ahora en este slide, ahora voy a ir a la hoja para hacerlo a mano y que entendamos un poco más. Lo que vamos a tratar de hacer en esta parte es hacer la deducción, ¿sí?, de lo que tiene que valer error, ¿sí?, ese error que sumamos y restamos. Entonces, vamos a ir a la hoja. Recuerden que nosotros estamos buscando un intervalo, X barra menos E, voy a poner E en lugar de error para que me alcance el espacio, ¿sí?, de manera tal que ese intervalo contenga, es decir, que mu pertenezca al intervalo, con alta probabilidad, es decir, un alto porcentaje de veces que lo vamos a llamar 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Este E que pongo acá, recuerden que es el error, voy a escribir E para que no me ocupe mucho espacio. Entonces, bien, voy a empezar por esto que está dentro de la probabilidad. ¿Qué significa que mu pertenezca al intervalo X barra menos error, X barra más error? Esto es equivalente a decir que X barra menos error es menor o igual a mu, menor o igual a X barra más error. Y acá, error, ¿no? Acá estoy poniendo un menor o igual, acá puse un intervalo abierto. En general, como estamos asumiendo que X barra tiene distribución normal, ¿sí?, que es continua, entonces no nos cambia si ponemos como extremo un igual o un menor igual. Recuerden de los videos de distribuciones continuas eso. Si ese menor igual o igual es muy importante cuando tenemos distribuciones discretas, porque pesan, porque tienen masa puntual las distribuciones discretas, en este caso no habría problema. ¿Yo qué quiero hacer? Quiero despejar error, ¿no? Es mi incógnita. Recuerden que error lo vamos a pintar. Error es lo que quiero despejar. ¿Sí? Es mi incógnita y es lo que quiero saber. Entonces, voy a tener que empezar a trabajar esta desigualdad para poder despejarlo. Lo primero que voy a hacer es restar en los tres miembros de esta desigualdad X barra. Entonces, en el primer término se me va a ir, ¿sí?, me va a quedar X barra menos error menos X barra, menor o igual a mu menos X barra, menor o igual a X barra más error menos X barra. Entonces, de los extremos se fue, y en el medio me quedó mu menos X barra. Bien, ahora me quedó de este lado menos error, más error, eso está bien, y acá en el centro me quedó mu menos X barra, ¿sí? Nos gustaría que nos quede X barra menos mu, pero es exactamente lo mismo, porque si yo multiplico toda esta desigualdad por menos 1, me va a quedar menos error más error. ¿Estamos? Bien. Como próximo paso, piensen que nosotros queremos usar, por eso lo puse de esta manera, lo di vuelta, queremos usar el teorema central del límite. Queremos usar la distribución muestral de X barra. ¿Sí? La distribución muestral de X barra sabemos que, y esto recuerden que tenemos que usarlo fuertemente, ¿sí?, que X barra tiene distribución normal con media mu, a ver, ahí sí lo vemos, y desvío sigma sobre raíz de n, ¿sí? TCL. Si los datos son normales, esta distribución es exacta. Si los datos no provienen de una distribución normal, esto es aproximadamente normal para n suficientemente grande. Y es lo que vamos a asumir. ¿Sí? ¿Esto a qué es equivalente? Esto es equivalente a afirmar que X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n es aproximadamente normal, 0,1 es lo que estaba en la transparencia anterior que pasamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión, X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, es lo que voy a tratar de armar aquí en el centro. Para eso, lo único que me falta es dividir por el desvío, ¿sí?, de X barra, que es sigma sobre raíz de n. Pero si yo dividí acá, por supuesto que lo tengo que hacer en los tres miembros de la desigualdad para que no se me cambie, ¿sí?, la desigualdad. Bien.
Ahora, ¿qué tengo acá en el medio? Tengo una distribución, una variable aleatoria, esta es una variable aleatoria z, ¿sí? Que tiene distribución normal 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a lo que queríamos, ¿sí? Que era que la probabilidad de eso sea 1 menos alfa, ¿qué tengo que pedir? Tengo que pedir que la probabilidad de esto acá sea 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces vamos a necesitar que la probabilidad de menos error sobre sigma sobre raíz de n sea menor o igual a una z, ya lo voy a escribir así, distribución normal, recuerden que cuando decimos z es una normal estándar, una normal 0, 1. Esto necesitamos que sea 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué me dice esto? Fíjense. Lo que tengo acá en el medio es una distribución normal, ¿sí? Una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar. Es decir, tengo la distribución de z, centrada en 0 y con desvío 1. ¿Qué significa? Que si me voy 2 veces el desvío, por ejemplo, ¿sí? Tengo aproximadamente el 95% de los datos. En realidad, ese 2, ya van a ver que ahora lo vamos a calcular, no vamos a decir más aproximadamente, vamos a calcular esa cantidad exacta. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, quiero que la probabilidad en este intervalo, ¿sí? De que z esté entre menos error y sigma sobre raíz de n. Menos error sobre sigma sobre raíz de n. Y error sobre sigma sobre raíz de n, quiero que la probabilidad de ese intervalo sea 1 menos alfa. Es el 95% de antes. ¿Está bien? Entonces, si en este intervalo me queda 1 menos alfa, entonces en las dos colas me tiene que quedar alfa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el área bajo la curva tiene que ser 1. Entonces, si acá tengo 1 menos alfa más alfa, me va a dar el 1, ¿sí? Del área total. Entonces, dada la simetría de la distribución normal 0, 1, aquí me debería quedar alfa sobre 2, área, alfa sobre 2, y aquí me debería quedar área, alfa sobre 2. ¿Está bien? En los dos lados. ¿De acuerdo? Área, alfa sobre 2. Entonces, pensemos, recuerden que queremos despejar el error, queremos saber quién es el error, qué forma tiene el error. Entonces, pensemos en este lado. En este lado, este numerito que está acá, este justamente el que quiero, es el que me deja a izquierda alfa sobre 2, ¿sí? Una proporción alfa sobre 2 de la distribución. Entonces, en términos de percentiles de la distribución normal, este número debería ser, lo vamos a poner con un color, este debería ser ¿quién? Debería ser el percentil alfa sobre 2 de la distribución normal. Es decir, bajo la notación que aprendimos en los videos anteriores, el z alfa sobre 2. ¿Está bien? Es el percentil alfa sobre 2, el que me deja a izquierda alfa sobre 2. Y este numerito que está acá, ¿quién tiene que ser? Fíjense que es el que me deja a derecha alfa sobre 2. ¿Cuánto me deja a izquierda? Me deja 1 menos alfa, más alfa sobre 2, ¿sí? 1 menos alfa, más alfa sobre 2, me deja 1 menos alfa sobre 2, a izquierda. Entonces, este es el valor de z, es el percentil, 1 menos alfa sobre 2 de la distribución normal. ¿De acuerdo? Y ahí ya podemos despejar el error de cada lado. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer, antes de despejarlo, un cambio de notación, que es la notación que se usa universalmente para este tema. Voy a dejar un ratito acá la hoja
para contarles ese cambio de notación que vamos a hacer. Nosotros tenemos en realidad, dijimos, este es el Z alfa sobre 2, porque me deja área alfa sobre 2 a izquierda, y este numerito acá, ¿no? Estos numeritos, los percentiles, es el Z1 menos alfa sobre 2, porque es el que me deja derecha alfa sobre 2 o a izquierda 1 menos alfa más alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Definición de percentiles. De acuerdo. Esta, recuerden que es la distribución de Z que tiene distribución normal, 0, 1, centrada en 0. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el cambio de notación que vamos a hacer en esta parte? Recuerden, fíjense que si nosotros despejamos acá, el error nos va a quedar en función de estas dos cantidades. Pero sin embargo, si pensamos, queremos que nos quede más o menos algo que sea simétrico, o sea, dos cantidades que sean simétricas. En realidad estas dos son simétricas, ¿sí? Este es el positivo de este. ¿De acuerdo? Si lo calculan ustedes en la computadora con un QNorm, como aprendieron en los videos anteriores, van a ver que este es el simétrico de este acá, es el positivo de este acá. Entonces, piensen, por ejemplo, que este sea el 95%, ¿sí? Entonces este es el percentil 2,5% y este es el percentil 97,5% de la distribución normal. ¿Estamos? Entonces, si ustedes lo calculan en la computadora van a ver que este es el 1,96 y este es el menos 1,96. ¿Estamos? Entonces son números que son simétricos, más allá de que acá en la notación no quede explícito que son simétricos con respecto al cero, es decir, uno es el negativo del otro. ¿Estamos? Para que se vea explícitamente, ¿sí?, que uno es el negativo del otro, en lugar de usar esta notación, vamos a usar lo siguiente. Al negativo, porque fíjense que este numerito en realidad es negativo, está a la izquierda de 0, a este le vamos a llamar menos Z alfa sobre 2. Y a este, que está a la derecha, le vamos a llamar Z alfa sobre 2. Y ahí queda bien explícita, ¿sí?, la simetría de estos dos numeritos. Este, como les dije, por ejemplo, para un 95% es el 1,96 y este es el menos 1,96. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a llamar de esta forma los percentiles, los vamos a llamar menos Z alfa sobre 2, Z alfa sobre 2, porque son simétricos con respecto al 0, ¿sí? Uno es el negativo del otro. Entonces, volviendo a nuestro dibujito anterior, este, entonces, nuevamente, le vamos a cambiar, este es el Z alfa sobre 2, y este es el Z alfa sobre 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que menos error sobre sigma sobre raíz de n es menos Z alfa sobre 2, y error sobre sigma sobre raíz de n es Z alfa sobre 2. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Entonces, este simplemente tiene negativo y negativo, que lo puedo multiplicar a los dos por menos 1, y se convierte en esta. Entonces, con despejar una de ellas, ya tenemos el resultado de error. Entonces, fíjense, vamos a usar la que es positiva, ¿sí? Podemos usar esta y multiplicar por menos 1 es lo mismo. Entonces, de esta cadena de igualdades, ¿sí?, tengo un igual acá, tengo un igual acá, voy a obtener que error sobre sigma sobre raíz de n, entonces, ¿quién es? Es el Z alfa sobre 2. Y finalmente ya llegué entonces a quién es error que tanto estaba buscando. Simplemente tengo que pasar este numerito que está dividiendo multiplicando. Entonces, el error es el Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, y esto es importantísimo que lo vayan memorizando. El error es el percentil alfa sobre 2 de la distribución normal estándar por sigma sobre raíz de n. Ahora, vayamos a pensar un poquito qué nos daba ese error en Bootstrap, cuando hacíamos aproximaciones utilizando la regla del 95. Fíjense, ¿dónde se ve acá la regla del 95? Que ustedes ya lo habrán visto en el video de distribución normal. Si yo tengo
que este 1 menos alfa, vamos a ir a la otra hoja para explicar eso, que está un poco más limpia, ya voy a volver a esta. Si este 1 menos alfa es el 0,95, este numerito va a ser el 0,025 y este numerito va a ser el 0,975. Eso, ¿sí? Son los dos, en realidad, no este, perdón, este que está acá abajo, ¿sí? Es el Z 0,025, es decir, este numerito que está acá es el percentil 0,025 o el percentil 2,5 de la distribución, y este numerito que está acá, ¿sí? Es el percentil 0,975 de la distribución. Si ustedes, como les decía hace un momento, lo calculan en R, ¿sí? Utilizando Q-norm. Vamos a calcular el primer percentil de 0,025, este les va a dar menos 1,96. ¿Sí? Por favor, pausan el video y lo chequean. Y el Q-norm de 0,975, el percentil, este numerito acá, el percentil 975, ¿sí? 975, o en términos de porcentaje 97,5, es el 1,96. ¿Sí? Por favor, esto chequenlo ustedes en la computadora. Como les decía, uno es el negativo del otro. ¿Sí? Son simétricos con respecto al 0. Bien, entonces fíjense, ¿se acuerdan que en la regla del 95 decíamos que a más o menos 2 desvíos estaba aproximadamente el 95% de la distribución, de los datos, ¿sí? De los X barras? Fíjense que este 1,96, si yo lo redondeo al entero más cercano, es 2. ¿No? Entonces, ese 2 que usábamos en Bootstrap no es más que este 1,96 redondeado. ¿Y por qué decíamos aproximadamente? Y porque realmente era aproximadamente, no era aproximado. Este numerito es el exacto. Entonces yo ahora ya sé que entre menos 1,96 y 1,96 tengo exactamente el 95% de mis datos. ¿De acuerdo? En la regla del 95 decíamos, a más menos 2 tenemos aproximadamente el 95. Ahora decimos, a más menos 1,96 tengo exactamente el 95%. Ahora ese 95 es exacto y estos numeritos son exactos. ¿Ok? Entonces acá es donde hemos demostrado la regla del 95, que era una regla empírica, decíamos aproximadamente, y esta es la prueba formal de la distribución exacta, no aproximada. Exactamente menos 1,96 y 1,96 tengo el 95% de mis datos. ¿Está bien? Esto es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, es eso, es la demostración de esa regla empírica que usábamos. Bien, voy a volver a la hoja donde teníamos el error, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, si yo tomara un intervalo del 95%, ¿sí? Si yo tomara un intervalo del 95%, lo voy a escribir en este pedacito de la hoja, el error, ¿cuánto me quedaría? Dijimos, este Z alfa, si ustedes lo calculan así, como les dije ahí, sería el 1,96 por sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es cada cosa? Este 1,96, ¿quién es? Es el aproximadamente 2 que usábamos, ¿no? ¿Y quién es esto que tengo acá? Y es el error estándar del X barra, ¿o no? ¿No es cierto? El SE, el sigma sobre raíz de n, que me quedó acá, ¿quién es? Es el SD de X barra. Eso también lo aprendimos en los videos anteriores. Es la desviación estándar del X barra, ¿sí? Que es lo que antes nosotros llamábamos SE. Entonces, fíjense cómo ahora esto que antes era aproximado, porque usábamos reglas empíricas, ahora hemos encontrado los valores exactos. Porque ahora estamos usando una distribución normal exacta. 1,96, que antes era el 2,
sigma sobre raíz de n, que antes era LCE, que calculábamos aproximado a partir de Bootstrap, porque además Bootstrap aproxima a la distribución muestral, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante que ustedes vean que es la forma, finalmente, la forma del intervalo de confianza nos va a quedar, entonces, x barra menos zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, porque era, ¿se acuerdan? Era x barra menos error. Debe estar acá abajo, aquí, en esta hoja, x barra menos error. El error dijimos que era este, zeta alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n. X barra más error, y el error dijimos que era zeta alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n. Entonces aquí tengo el intervalo de confianza. Esto, yo le suelo llamar así, suelo usar esta notación, es un intervalo de confianza del 1 menos alfa por ciento, ¿para quién? Para mu, ¿sí? Recuerden que es el intervalo de confianza para medir, para estimar mi media poblacional, que es mu. ¿Estamos? Bien, espero que vayan viendo esto que hice mucho hincapié en la conexión con lo anterior que ya habíamos visto de Bootstrap. Y otra cosa muy importante es que, bueno, esto es inferencia estadística para mu. Estoy tratando de estimar, inferir mu, no solo con un estimador puntual, que es el centro de mi intervalo, sino a partir de un intervalo de confianza, que es un intervalo de posibles valores para mu. ¿Está bien? Entonces, volviendo un poco al PDF, esta es toda la deducción que hicimos en la hoja, y fíjense que llegamos finalmente a qué error es este acá, que en realidad nosotros ya hicimos todo el cambio de notación que tienen en este slide, ¿sí? Para finalmente llegar al intervalo de confianza. Todo lo que hicimos en la hoja es lo que está dicho acá, en estos tres slides. ¿De acuerdo? Entonces, intervalo de confianza para mu, x barra menos sigma sobre 2, x barra menos zeta alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n, x barra más zeta alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. ¿Estamos? Y esto es muy importante, lo van a ver siempre en los libros, el zeta alfa sobre 2 ahora es el que deja a derecha alfa sobre 2. Recuerden de la hoja que yo les dije, que ahora le íbamos a llamar menos zeta alfa sobre 2, zeta alfa sobre 2, hicimos ese cambio de notación, que lo ven acá arriba. Entonces ahora el zeta alfa sobre 2 bastaba, ¿se acuerdan que yo despejé del lado derecho, el lado positivo? Basta con definir solamente el positivo, porque el otro le ponemos un menos y ya está. Entonces, el zeta alfa sobre 2 es el valor que, fíjense, a derecha me deja alfa sobre 2, o a izquierda 1 menos alfa sobre 2. Pero en el libro van a ver que usa esta notación, dice que me deja a la derecha alfa sobre 2. ¿Está bien? Bien, entonces ese es el intervalo de confianza para la media poblacional mu. Después tienen acá un par de ejercicios que se los voy a dejar que lo hagan de tarea, de ejercicio en su casa. Pueden ahora pausar el video e ir haciendo los ejercicios. Y además tienen esta simulación, que ya la hemos visto anteriormente, que es de contar. ¿Qué significa tener un intervalo del 95% para mu? Bueno, es hacer esta simulación para contar la proporción de veces que el intervalo de confianza contiene la verdadera mu. Recuerden que esto es una simulación, que es aleatorio, que no les va a dar siempre 0,95, porque cada vez va generando muestras diferentes, pero va a ser aproximadamente 95, 0,95. Fíjense que acá vamos generando muestras aleatorias normales, estamos usando datos normales, por lo tanto el X barra es directamente normal, exactamente normal, ¿sí? Su distribución. Bien. Entonces ese es el significado de un intervalo de confianza, que si repetimos muchas veces el experimento de tomar una muestra de tamaño, por ejemplo, 10, de una variable aleatoria con distribución normal con media mu y desvío sigma, aproximadamente el 95% de intervalos van a contener a la verdadera mu. Esa es es el significado que significa tener un intervalo del 95% para mu. Recuerden que uno calcula un intervalo de confianza, pero no sabe si ese intervalo de confianza va a contener a la verdadera mu en la vida real, ¿no? Porque no conoce mu, justamente está calculando el intervalo de confianza para poder
decir algo acerca de la mu, ¿sí? Nunca vas a ver si ese intervalo de confianza contiene o no contiene la verdadera mu. ¿Estamos? Bien, y este es un grafiquito que ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Cuántos de ellos contienen? Algo muy importante que se desprende de este intervalo de confianza es que el error que yo cometo, ¿sí? Al estimar mu con mi x barra, fíjense, este es el x barra, que es el centro de mi intervalo de confianza. Mi intervalo de confianza se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿cuánto? Se desplaza esta cantidad, z alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, el error que yo cometa no va a exceder ese valor con un 95% de confianza, ¿sí? No con el 100%, con un 95%, porque este es un intervalo del 95% de confianza. Eso es muy importante. Esa es una cosa que se desprende. Tienen de nuevo un ejercicio que lo pueden hacer ustedes. Y otra cosa que se desprende de esta desigualdad, ¿sí? El error, si yo le voy a llamar E a ese error, si ese error, fíjense que es menor o igual a ¿cuánto? A z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, ¿sí? No va a exceder lo que se desplace, el ancho que tenga el intervalo. Entonces, si despejo de esta formulita acá, si despejo, error menor o igual a z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, me va a dar que n tiene que ser de esta forma para que no cometer un error prefijado, ¿no? Yo fijo mi error y veo qué tamaño de muestra necesito para tener ese error. Esta es una conclusión que es muy importante. Fijo el error y veo qué tamaño de muestra necesito para tener ese error. Recuerden de las simulaciones que hacíamos anteriormente, ¿sí? Que a medida que el tamaño de muestra aumentaba, el error estándar disminuía, ¿sí? El error estándar disminuye, y por lo tanto, el error va siendo cada vez menor. Por eso, de acuerdo al error que yo quiera, necesito cierto n. En este caso, lo mismo. El error estándar del x barra, porque tiene una distribución normal, con media mu y desvío sigma, las variables aleatorias, entonces el x barra tiene distribución normal con media mu y desvío sigma sobre raíz de n, que de nuevo, fíjense que es sobre raíz de n. Entonces, a medida que el tamaño de muestra aumenta, el sigma sobre raíz de n va disminuyendo. Voy a volver un ratito. Esto va disminuyendo a medida que el tamaño de muestra aumenta, y este intervalo se va haciendo más angosto. Entonces, mayor tamaño de muestra, mejor precisión, menor error en mi estimación, que ya esto también lo vimos bastante en los videos anteriores. Mayor tamaño de muestra, mejor precisión. ¿Por qué? Porque mi error, que es justamente z alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n, es cada vez más chico. Y de nuevo acá tienen un ejercicio, bueno, si lo quieren ustedes resolver, pausar y resolverlo ahora. Muy bien, hasta acá, intervalo de confianza para la media poblacional cuando tengo que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n tiene distribución normal 0,1. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener el sigma no lo tengo? ¿Qué es lo que en realidad nos va a pasar siempre? No tengo la varianza muestral y poblacional, perdón, y la tengo que estimar. ¿Cómo la estimo? Mediante la varianza muestral. Entonces ahora lo que voy a utilizar es esta cantidad, x barra menos mu sobre s sobre raíz de n. O si quieren poner la raíz acá como está en este caso. ¿Estamos? Entonces, necesitamos saber ahora qué distribución, porque el teorema central del límite nos dice la distribución que tiene esta cantidad, pero no nos dice la distribución que tiene esta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a tener que aprender primero lo que se llama la distribución t-student. La distribución t-student es una distribución que se parece mucho a la distribución normal en forma, fíjense, es ahí está la que tienen acá, y depende fuertemente de los grados de libertad, ¿sí? Es decir, cuántas variables aleatorias independientes tenemos. Entonces, por ejemplo, esta es la curva de una distribución T de student, que es nueva para ustedes, porque antes habíamos visto solamente normal y uniforme. Es una T de student con 3 grados de libertad, ¿sí? Es una T de student con 3 grados de libertad.
es lo que está graficado aquí, ¿sí? Entonces, la t-student en realidad siempre va a estar centrada en 0 y varía, ¿sí? Como ven en este grafiquito, varía de acuerdo a los grados de libertad. A mayor grado de libertad se va pareciendo más a la normal. La normal en el 0 vale 0,39, ¿sí? Altura. Entonces fíjense que la negra es un grado de libertad, que es bastante diferente allá el resto que, bueno, fíjense que es 4, 7 y creo que el azul es con 12 grados de libertad. A medida que los grados de libertad aumentan, las t-student se parece mucho a la normal estándar, ¿de acuerdo? A la normal estándar porque está centrada en 0. Tiene desvíos cercano. Esta simulación que tienen acá, ustedes si quieren la pueden correr, es justamente para que se vean cuál es la distribución de x barra menos mu sobre s sobre raíz de n. Y está hecha la simulación para calcular el histogramita y tiene ajustadas dos curvas. Una es la t-student, que es la negra, y una es la normal. ¿Sí? Se parece muchísimo a la distribución t-student más que la normal. Entonces, lo que vamos a usar en este caso fuertemente, así como fuertemente usamos la distribución normal del x barra, ahora vamos a usar fuertemente que x barra menos mu sobre s sobre raíz de n tiene distribución t de student con n menos 1 grado de libertad. Los parámetros de la distribución t de student, así como la normal tiene sus parámetros muy sigma, la uniforme tiene sus parámetros a y b, en la t de student los parámetros son los grados de libertad, es decir, la cantidad de variables aleatorias independientes que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución en este caso de x barra menos mu es una t con n menos 1 grados de libertad. Entonces, si volvemos a hacer toda la deducción que hicimos en la hoja anteriormente, vamos a ver que el error en este caso nos quedaría despejado de esta igualdad y por lo tanto sería, fíjense que tiene la misma forma que antes. Antes era z, alfa sobre 2, por sigma sobre raíz de n. Ahora la z la cambiamos por la distribución t, es decir, como ya no tengo el sigma y uso la s, ya no tengo una distribución normal, sino tengo una distribución t de student con n menos 1 grado de libertad. Entonces, ese percentil alfa sobre 2 de la distribución normal que antes tenía, ahora es el percentil alfa sobre 2 de una distribución t de student con n menos 1 grado de libertad. ¿Está bien? Y antes el sigma sobre raíz de n, ahora tengo s sobre raíz de n. Fíjense que la forma es la misma que antes, simplemente que, bueno, cambié la sigma por la s y en consecuencia la t por la normal, la z por la t. Entonces, el intervalo de confianza va a tener la misma forma que antes, ¿sí? Exactamente la misma forma que antes. Simplemente que no tiene las mismas cantidades, porque acá antes teníamos un sigma y acá una z. ¿De acuerdo? Entonces, este es el intervalo, un intervalo del 1 menos alfa por ciento para mu, para una distribución normal con sigma desconocida. Importantísimo. Cuando conozco sigma, uso sigma y una normal. Cuando desconozco sigma, uso la S como su estimación, ¿sí? Y una T de student. ¿Está bien? Donde de nuevo el T alfa sobre 2 es el que me deja derecha alfa sobre 2. Todo lo mismo que antes. La deducción no la voy a repetir, ni tampoco el tema de la anotación, porque es exactamente lo mismo que antes. La T directamente ya es centrada en 0, sí, simétrica, entonces este es el positivo del que está acá y es exactamente lo mismo que vimos antes. De nuevo, la simulación para contar cuántos intervalos contiene a la verdadera mu, y eso les debería dar, si ustedes corren esta simulación en su computadora, les debería dar aproximadamente 95% de esos intervalos. Y algunos ejercicios para que hagan, ¿sí? De nuevo, si quieren pausar el video y resolver esos ejercicios. Lo bueno de la distribución de esta parte, digamos, cuando tengo la distribución T, es que si yo tengo los datos crudos, puedo usar la función t-test de R para calcular el intervalo de confianza.
T-test es T viene de la distribución T de student, test viene de test de hipótesis, que es el próximo tema que vamos a aprender. O sea que cuando ustedes corran t-test, ¿sí?, de una muestra aleatoria, fíjense que X es una muestra aleatoria, que está dado acá en forma de vector ahí arriba, les va a dar muchas cosas, ¿sí?, que lo vamos a entender más cuando veamos el próximo tema, que es test de hipótesis. Pero hasta ahora, lo único que vamos a ver es esta partecita que dice el intervalo del 95% de confianza para mu, ¿de acuerdo? Lo corren directamente así y observan el intervalo de confianza. Entonces, yo acá puedo estimar para esa muestra, con esa muestra en realidad, puedo estimar a mi verdadera mu con un 95% de confianza con el intervalo 3.25, digamos, 4.32. ¿Sí? Ese es un intervalo del 95% de confianza para mu. Repito, ¿sé si ese intervalo contiene a mi verdadera mu o no? No, no lo sé. Sé que es un intervalo del 95%. Puede ser uno de los rojitos que contenían a la verdadera mu, o puede ser uno de los azules que no contenían a la verdadera mu. ¿De acuerdo? Pero nunca en la vida lo voy a saber porque, bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo. No sabemos mu, queremos decir algo acerca de ella. Bien. Esto lo pueden usar siempre, este comando, lo pueden usar siempre que tengan el X, que tengan a la muestra aleatoria. No lo pueden usar si tienen el X barra y el S. Por eso no lo podíamos usar en lo anterior si teníamos el X barra y el sigma. Este comando sirve solamente si tenemos la muestra cruda, digamos, los datos crudos. ¿Está bien? Pero bueno, en general vamos a tener una muestra aleatoria y por lo tanto vamos a poder utilizar este comando t-test. Finalmente, para terminar con intervalos de confianza para la media, vamos a ver intervalos de predicción para la media, que no es lo mismo de confianza. El intervalo de predicción es cuando yo quiero predecir no la mu, sino un nuevo valor de mi variable aleatoria, ¿sí? Un nuevo x0 quiero ahora predecir, no a mu. Vamos a suponer que tenemos la varianza conocida, sigma cuadrado, y queremos decir algo acerca de, bueno, la estimación de la predicción en realidad. Recuerden que antes uno tenía, cuando calculaba ese x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, en el numerador teníamos x barra menos mu. Mu, parámetro fijo. Entonces, cuando hacíamos la esperanza, decíamos mu, vamos a anotar, decíamos acá, mu menos x barra, y entonces teníamos la esperanza de mu, que como es una constante es mu, y la esperanza de x barra era mu y nos daba 0. Y acá teníamos la varianza de mu menos x barra, porque antes queríamos estimar la mu, ahora queremos estimar un valor x0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacíamos la varianza de esto, nos daba la varianza ¿de qué? De esta cantidad, pero fíjense que de nuevo, mu es constante. ¿Recuerdan allá cuando aprendimos las propiedades de varianza? Cuando tengo algo que es constante, vamos a escribir un poquito mejor. Ay, x barra, de nuevo, escribí mal, ahí está. Cuando teníamos el intervalo de confianza, teníamos mu. Y cuando vimos las propiedades de varianza y alguna variable aleatoria, recuerden que acá a x barra lo estoy viendo como es una variable aleatoria, porque es una función de la muestra, cambio mi x barra, y por eso justamente el x barra tiene su distribución. ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule la varianza de esta cantidad, cuando antes la calculaba, yo le restaba una constante, entonces la varianza de esta cantidad me daba lo mismo que la varianza del x barra. Y eso, ¿cuánto era? Era esta cantidad que teníamos acá, sigma cuadrado sobre n. ¿Sí?
la varianza del X barra, o el desvío sigma sobre raíz de n, si quieren pensarlo como desvío y aplicar la raíz cuadrada. Entonces, el mu no me afectaba en la varianza porque era una constante. Ahora, este x0 es un valor que es aleatorio, porque es un elemento de mi población, ¿sí? Es un elemento, un nuevo elemento, el que yo quiero calcular, predecir, digamos, ¿sí? Entonces, la varianza ahora sí me afecta, por eso tengo este término ahora, ¿de acuerdo? Antes no lo tenía. Antes tenía solamente este acá, la varianza del X barra, es lo que yo escribía acá abajo. Entonces ahora sí tengo este numerito que es aleatorio y tiene variabilidad. Como es un número que proviene de mi distribución, que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la varianza de ese numerito es sigma cuadrado. ¿Estamos? Más la varianza del X barra, que ya sabemos que es sigma sobre raíz de n. Entonces, fíjense que ahora la varianza, voy a sacar sigma cuadrado, factor común, es mucho más grande que antes. Antes tenía este solo numerito, ahora tengo un 1 más. Tengo sumando una cantidad ahí. Entonces, fíjense que antes era la media era 0 y la varianza de ese error era sigma cuadrado, sin embargo ahora tengo una cantidad que es mucho más grande. Entonces, voy a borrar esto porque si no nos va a quedar en el video, para avanzar y ver entonces qué. Ahora, fíjense qué es lo que voy a tener. Voy a tener x barra menos x0 sobre sigma, pero ahora tengo 1 más 1 sobre n. ¿De acuerdo? Antes tenía X, vamos a cambiar el color, porque no se ve mucho el amarillo. Antes tenía X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿no? Con distribución normal 0, 1. Ahora tengo X barra menos X0 y la varianza es un poco más grande. Sigma, raíz de 1 más 1 sobre n. Y entonces mi intervalo de predicción para ese nuevo valor desconocido y que yo quiero predecir es un poco más amplio, porque la varianza es más grande. Tiene este 1 que antes no teníamos. Tengo este 1 sumando aquí y sumando aquí, por lo tanto el intervalo de predicción es un intervalo que es mucho más grande que el intervalo de confianza. ¿Por qué? Y porque estimar un valor en particular tiene más variabilidad que estimar la media. Es más difícil, digamos, en ese sentido, que tiene más variabilidad que estimar la media, porque estimar la media, antes cuando teníamos el intervalo de confianza para mu acá, cuando teníamos antes mu acá, no teníamos este 1 y no teníamos este 1 acá. Entonces, este es el intervalo de predicción, predecir un nuevo valor. Este tema lo vamos a retomar cuando veamos regresión, ¿sí? El tema de predecir nuevos valores. Lo mismo si en lugar de tener el sigma, tengo el S, ¿no? Y tengo la distribución T de student, bueno, el intervalo ahora me cambia, donde antes tenía sigma, ahora tengo S, donde antes tenía el Z, ahora tengo el T, ¿sí? El percentil de la T. Y, bueno, finalmente, tienen ahí para hacer un ejercicio de intervalo de predicción, ¿sí? Para finalizar esta parte que es, bueno, intervalo de confianza e intervalo de predicción para una muestra aleatoria.